noches a todos. José Luis Gómez, director de innovación de Claro y servicios al valor agregado. Me pidieron que viniéramos a platicar de Internet de las cosas y antes de hablar de Internet de las cosas, creo que es una consecuencia tecnológica. Hablemos un poquito de historia. Y qué mejor para hablar de historia que seguramente... Pero después de eso hablamos de Internet y empezamos a hablar de conectividad. ¿Quién nos suele conocer? Intentaba marcar. Este sonido a quién le resulta familiar. Ninguno. Esto es, digamos que la primera etapa que hablábamos de comunicaciones, telecomunicaciones ya masivas, ¿no? Y ahí había un reto en esto para quienes nos tocó vivirlo, que era o hablaba por teléfono o me conectaba a Internet, ¿no? Y seguramente a muchos nos tocó, necesito hablar con tu tía, por favor salte de Internet, estoy esperando una llamada urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vayámonos más atrás y empecemos a hablar de desarrollo tecnológico y de las olas que nos han venido acompañando en el tiempo. Posicionémonos hace 10.000 años, simplemente para tener un contexto completo y me va a ayudar a llegar al concepto que queremos hablar, que es Internet de las cosas. 10.000 años, una sociedad basada 100% en agricultura, una sociedad totalmente desconectada, me refiero socialmente hablando, en donde un grupo vivía en un lado, un grupo vivía en otro lado, un grupo vivía en otro lado, y lo que pasaba a más de X cantidad de kilómetros seguramente no era del interés ni siquiera de la importancia de lo que sucedía. Primera ola. Segunda ola, revolución industrial. 1770-1950. Un proceso de industrialización, un proceso de modernización, un proceso de fabricación, inclusive totalmente distinto a lo que se venía trabajando en agricultura, y esto permite avanzar a pasos agigantados en el desarrollo tecnológico. Punto importante aquí es primeros 10.000 años, después hablamos de revolución industrial de 150, 160 años que duró, y empezamos a ver desarrollos tecnológicos, y esto nos habla de velocidades. El primer vuelo de los hermanos Wright, 59 segundos en el aire, un hito totalmente distinto y que cambió la tecnología y lo que hoy sucede. 1920, el 30% de los vehículos que se vendían en Estados Unidos eran eléctricos. Ahí todavía no hablamos de combustión interna, empezamos a hablar de coches eléctricos que hoy son los que están volviendo a poner en el mercado, ¿no? Y vamos a hablar de Elon Musk, y que puso con el proyecto de SpaceX un Tesla porque puede en el espacio. Y, perdón por aquí, listo. Televisión, entretenimiento. Un dispositivo que inicialmente unía a las familias. Había una sola televisión en casa, todos sentados viendo qué era lo que sucedía. La evolución del radio, que era la misma condición familiar. Todos sentados frente al radio escuchando lo que el narrador contaba, una historia, una novela, y la televisión, 1926. Llegamos a la tercera ola, 1950, una ola de información. Empieza a haber esa conectividad, esa cantidad de datos que empiezan a ser procesados. Y que empezamos a ver máquinas de este tamaño que llenaban un auditorio como este simplemente para procesamientos de información, y empezamos a hablar ya de una sociedad que empieza a conectarse, que empieza a dar información y a poder explotar esa información. Velocidad. En 1960 hablamos de que alcanzamos en un vuelo comercial el 80% de la velocidad del sonido. Y en 1969 el primer avión supersónico. Después tuvo que salir del mercado por otras condiciones, pero funcionó un primer avión comercial que viajaba de Nueva York a Europa, a Londres específicamente, en un lapso de 4 horas aproximadamente. 1969 llegamos a la Luna. Independientemente de todas aquellas teorías conspiratorias que quieran escucharse, llegamos a la Luna. Y un dato que es importante saber es la tecnología y la capacidad de procesamiento de información que se utilizaba en aquellos momentos es la misma que hoy día tenemos en un iPad. Toda esa tecnología de procesamiento, capacidad, memoria, es lo que anteriormente se usó para poder llegar a la Luna. Esto no me está ayudando mucho. Listo.
primer conexión de Internet, primer hablar de conectividad y transmisión de información, 1969. Obviamente no era para uso masivo y mucho menos hablábamos de empezar a conectar cosas. 1990 llega oficialmente el Internet con el sonido que escuchábamos antes. HTML, empezamos a ver páginas web, pero el tiempo de carga, que hoy puede ser frustrante. Se los digo, yo tengo una niña de 7 años que cuando el browser no le funciona, me dice, papi, no funciona el Internet. En 1990 el Internet tardaba bastante tiempo, hablábamos de 56 kilobits por segundo de conexión. Y llegamos a hoy, esa cuarta ola que ya es de conocimiento, de información y de comunicaciones, ya es conectividad 100%, ya es estar presente sin estarlo, poder estar comunicado, conectado con el resto del mundo y con el resto de las necesidades que tenemos. Y surge un concepto que nos ayuda a poder hablar, Big Data. ¿Qué es eso? Es esa cantidad de información que es necesaria y es obtenida por distintos procesos. Ayer escuchaba un concepto con una persona que platicaba que me decía que la información o la data es la nueva gasolina de las empresas. Toda esa información que se procesa a través, independientemente del sector, es necesaria para poder tomar decisiones y simplemente para poder tener nuevas oportunidades en el mercado. Y es procesar todo esto. Esta imagen a mí me gusta mucho porque al final de cuentas el Big Data es eso, es una cantidad de cosas puestas en una nube, que ahora el término de nube ya está como muy de moda, ya todo está en la nube, pero es poder procesar esta información y poder tomar decisiones. Inteligencia artificial que nos permite ahora solucionarnos vidas, solucionarnos temas personales. Hablamos, por ejemplo, de la aplicación de inteligencia artificial en algunos de los asistentes personales, como puede ser el de Alexa, un dispositivo de hogar que no simplemente toma un pedido, sino empieza a entender qué es lo que uno hace, qué es lo que uno necesita para ir tomando decisiones y sugerencias. Hay una serie, y me voy a permitir hacer el comercial, hay una serie que plantea una realidad bastante interesante y compleja, que es Black Mirror, y habla justamente de estos temas tecnológicos, más aparte de toda la consecuencia social, pero muchos de ellos son temas que se presentan o que se ven futuristas, pero son parte ya de nuestra vida diaria. Inteligencia artificial seguramente es una de ellas, y que nos va a acompañar de una manera totalmente distinta. ¿No? Sí. Realidad virtual. Hoy anteriormente la realidad virtual era una manera de entretenimiento, hoy se está utilizando para temas de enseñanza. Conectividad, información, Big Data nos llevan inclusive a tener nuevos métodos de enseñanza que permiten vivir experiencias distintas. Cuando a esto de realidad aumentada se le agrega un tema sensitivo, la experiencia es totalmente distinta. No es nada más entretenimiento visual, sino empieza a desarrollar en todos los sentidos la experiencia y la información. Y aquí estamos hablando todavía de objetos conectados, lo que nos ha permitido esta nueva ola. Y la información que hoy día tenemos en un dispositivo móvil y la cual tenemos acceso es muchísimo más a la que un directivo tenía o algún presidente de algún país tenía acceso hace 30 años. Hoy el dispositivo que todos cargamos, bueno, yo lo dejé en la mesa, pero que todos cargamos en el bolsillo, permite tener la información de lo que pasa en cualquier lado del mundo en el momento en el que sucede, y eso ha ayudado a hacer inclusive, diría yo, revoluciones sociales, porque se está permitiendo la comunicación de una manera muchísimo más rápida y, digamos que democratizada. Hoy quien tiene acceso a Internet tiene acceso prácticamente a mucha información. Tecnologías totalmente distintas. Hablábamos de impresiones. Hablamos de impresiones con cartuchos. Hablábamos con impresiones inclusive de punto, hace algún tiempo impresiones de punto que eran los que pasaban, ¿no? Y hoy estamos hablando de impresiones 3D. Y aquí empezamos a hablar de cosas distintas, empezamos ya no a comprar productos o ya no a desarrollar productos, a comprar diseños que pueden ser ejecutados o impresos directamente en el hogar. Y hay muchos ejercicios alrededor de esto. Hay, por ejemplo, yesos médicos que ya son impresos en 3D, que son muchísimo más cómodos, permiten respiración de la piel. Entonces, toda esta innovación nos lleva, o todo este desarrollo nos lleva a poder tener, inclusive,
soluciones a problemas en el espacio. Para quien recuerda aquella frase famosa de Houston, tenemos un problema, hoy está planteado que desde el espacio con una impresora 3D resuelve tu problema, aquí está lo que tienes que imprimir para solventar el problema que tienes. Entonces la comunicación, el internet, la información, más todo el desarrollo tecnológico nos permite llevar a esto. La forma en la que entregamos las cosas. Hoy estamos acostumbrados a un Rappi, a un domicilio, que es algo que muy cómodo al final del día, es una aplicación que puedes ver y te lo lleva una persona, pero ya hay experimentos o hay ejercicios ya puestos que hablan que es un dron el que te entrega y se va. Hay retos seguramente regulatorios, hay temas de aeronáutica, etcétera, pero la entrega se está volviendo impersonal y está siendo manejada, y hay un ejercicio puesto por quién más que por Amazon. Amazon está empezando a utilizar esa tecnología, y no simplemente es una tecnología que dependa de un vuelo, que dependa de un dispositivo que vuela, es un dispositivo que tiene que estar conectado, que tiene que procesar información, que tiene que saber en dónde está, a dónde tiene que llegar y cómo regresar al punto de origen. Y el ejemplo más claro que tenemos ahorita es SpaceX. SpaceX tiene, creo que, dos puntos importantes más allá de todo el tema de comunicación. Uno es, rompió dos paradigmas. El desarrollo tecnológico de cohetes, se quitó esa regla o ese paradigma de que son los gobiernos quienes tienen que hacer, o es una entidad gubernamental que lo tiene que hacer, independientemente que haya empresas que lo hayan hecho para satélites. Y el segundo y el más importante, rompió el paradigma de costos. El costo mayor que tiene el lanzamiento de un cohete en el espacio es el material que se utiliza para desplazar ese cohete, los cohetes propulsores. Y SpaceX logró lo primero, que fue recuperar esos cohetes totalmente intactos para reutilizarlos. Entonces, al final del día, y antes de llegar a Internet de las Cosas, esta historia es para ver la cantidad de desarrollo tecnológico que hemos tenido en el tiempo y la velocidad con la que se ha venido acelerando. Revolución industrial, 120 años, la segunda ola empezamos a hablar de 40 años, estamos viendo, y los desarrollos tecnológicos están siendo cada día más rápido. Y llegamos a esto, el Internet de las Cosas. Y me gustaría ponerles un video para ejemplificarlo, cómo el Internet de las Cosas nos viene acompañando ya desde hace más años y cómo fue utilizado en este caso. Creo que debemos partir de un concepto. Conceptos hay muchos, no estoy diciendo que este es único y es el que tenga que ser. Pero hablar de Internet de las Cosas es crear un ecosistema de objetos conectados a Internet para poder obtener información. Y esa es la evolución. Ahorita, antes de que empezáramos el foro, me hacían una pregunta, me dicen, bueno, ¿Internet de las Cosas qué es? Digo, Internet de las Cosas es un concepto, es un título. ¿Por qué es un título? Porque es parte de una consecuencia de evolución tecnológica. Esto no es nuevo. Simplemente estamos haciendo conexión de dispositivos que antes no teníamos conectados. ¿Cuál es el mejor ejemplo de Internet de las Cosas que hoy día usamos? Los datáfonos. Los datáfonos que utilizamos para pagar un domicilio o pagar en un restaurante son dispositivos totalmente standalone, totalmente desconectados, me refiero físicamente, que permiten enviar una transacción en Internet para obtener una información, un pago en este caso. 3.800 millones de personas se conectan en línea en el 2017. Es un número increíble. Y hoy cada vez que empezamos, y cuando hablamos de dispositivos,
o a lo que podemos llegar, 8,000 millones de personas conectadas en el 2025, habla de que prácticamente todas las personas, más el crecimiento que va a tener en el tiempo, van a ser las que estemos conectados. Y se habla de tecnologías, satélites estratosféricos dando tecnología de velocidad, de alta conectividad, porque ahora el reto ya no es si me conecto o no me conecto, sino a qué velocidad me conecto y qué mayor velocidad puedo yo llegar a tener. 17,000 cosas conectadas, millones de cosas conectadas. Simplemente agarramos un inventario de las cosas que tenemos hoy conectadas en nuestra casa: televisiones, computadoras, iPads, teléfonos, en algún momento algún asistente como puede ser Alexa o como puede ser cualquier otra marca. En un hogar puede haber por lo menos 20 cosas conectadas. Y cuando hablamos de personas, una persona puede tener su teléfono celular, puede tener su tableta, puede tener un reloj, puede tener una computadora. Entonces se vuelve exponencial la cantidad de dispositivos. Y cuando hablamos de soluciones de Internet de las cosas, se potencializa, porque empezamos a hablar de dispositivos que anteriormente no estaban conectados. Hay muchos conceptos alrededor de cuáles deberían de ser las aplicaciones. El caso que está más sonado es el de vehículos conectados, inclusive vehículos que son manejados automáticos, manejados solos, autónomos, gracias. 50,000 millones de dispositivos conectados. Y empezamos a conectar y a obtener información de dispositivos que jamás nos imaginamos. La otra vez leí acerca de un caso en Barcelona. Barcelona tiene una particularidad en sus calles, que cada determinadas calles existen 3 contenedores aproximadamente como de 2 metros, y la gente deposita la basura ahí. Las rutas anteriormente se hacían como tradicionalmente las conocemos. Hay un camión que tiene una ruta preestablecida que va pasando por los contenedores. Sin embargo, si los contenedores no tenían, digamos que la cantidad de basura, era un desperdicio de costo, era un desperdicio de tiempo. ¿Qué hicieron? Conectaron los contenedores. Cuando el contenedor llega a un determinado nivel, notifica y crea una ruta para que el camión pueda hacer esas optimizaciones. Y al final de cuentas, parte de los beneficios que tiene Internet de las cosas es eso, es poder dar un beneficio en las empresas para eficiencia y en la vida diaria. Hace 2 semanas fue el Mobile World Congress en Barcelona también, y ahí se hablaban de varios casos de uso, y muchas marcas y muchos proveedores están hablando de la casa conectada. Y hablamos de escenas, circunstancias, la nevera, la lavadora, el aire acondicionado, la televisión, que se empiezan a conectar a Internet y que son conectados o que son controlados más bien desde el dispositivo móvil. Entonces, empiezan a crearse situaciones de dispositivos que anteriormente no estaban conectados para mandar información y poder tomar decisiones. ¿Qué paradigma se está cambiando? Es conectar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Y necesitamos tener toda esa información para generar experiencias, eficiencias y mayor productividad. Y regresamos al concepto de Big Data. Necesitamos capturar esa información, transportarla, recopilarla, analizarla para una toma de decisiones. Y hablando a nivel de empresa, ¿cuáles son esos habilitadores de Internet de las cosas? Obviamente son los objetos, son aquellos dispositivos que forman parte de nuestra vida diaria. Necesitamos traductores, porque hay que traducir lo que el equipo o lo que el hardware quiere decir para poder tomar una decisión. Hay una conectividad, y esa conectividad cada vez es más variada. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, etcétera. Plataformas, debe haber plataformas que soportan esa conectividad, que soportan esas aplicaciones, y sin lugar a dudas, nuevamente, el tema de aplicación. Si no tengo toda esta cadena conectada, las aplicaciones o la información que yo pueda obtener no va a poder otorgarnos ningún tipo de beneficio. Y esto abre modelos de negocio nuevos. Hoy hay un modelo tradicional que ha venido también evolucionando en el tiempo. El modelo tradicional es la compra de un equipo, la adquisición de un servicio, la adquisición de X cantidad de cosas. Y me permito ejemplificarlo con esto. Este es el tablero tradicional de un vehículo. Este es el tablero de un vehículo el día de hoy.
un vehículo conectado, en donde toda la información que se recopila, tanto del vehículo como del entorno, es mostrada en un display para el conductor. Y empieza a haber modelos distintos, porque entonces empieza a hacer venta de servicios, empieza a haber modelo de compra no solo del vehículo, sino de funcionalidades adicionales. Hoy, seguramente muchos de los que estamos aquí utilizamos Waze para poder movilizarnos en la ciudad. Hoy, Futuros Waze está dentro de tu misma pantalla que estás viendo, más toda la información. Y aquí empiezan a haber otro tipo de casos de uso. Regularmente nosotros, cuando necesitamos llevar nuestro vehículo a un taller mecánico, alguna reparación, es porque se levantó un testigo o sentimos que se movió algo. Este tipo de dispositivos conectados, los vehículos, van a permitir mandar información para que preventivamente digan, oye, por tu correo electrónico, por tu aplicación tienes un servicio de mantenimiento necesario para tu vehículo a partir de mañana. Oye, detectamos que los frenos están un poco fallando. Oye, esto abre nuevas oportunidades y modelos de negocio. Okay, esto. Y para Colombia, ¿cuáles son los niveles de madurez y de potencialidad que se ve sobre Internet de las Cosas? Este es un estudio de Frost & Sullivan de 2018, en donde transporte y modalidad es la primer vertical que tiene la mayor capacidad para desarrollo. Después hablamos de industria inteligente, energía, smart cities, agricultura y salud. Hay una necesidad importante de poder definir qué información es necesaria para todo lo que tiene que ver con transporte y movilidad. Y transporte y movilidad no simplemente habla de vehículos privados, habla también de las decisiones que se tienen que tomar en las ciudades para habilitar una cantidad de semáforos de acuerdo a la cantidad de flujo de vehículos, etcétera. Y hacia abajo el resto de potenciales y madurez. Agricultura es un campo que tiene muchos casos de uso, y uno de ellos es, por ejemplo, el riego inteligente. Hay un tema que es finito, que es el agua. El recurso en el campo, el agua como recurso en el campo, es uno de los recursos más valiosos. Un riego inteligente permite administrar de manera eficiente ese preciado elemento, y que la producción que se haga tenga muchísimo mayor beneficio, porque se riega en el momento que es necesario, no en el momento en el que estamos acostumbrados de cada lunes, cada viernes, cada lo que sea. Y si hablamos de cuáles son las preocupaciones en el mercado latinoamericano sobre Internet de las Cosas, la primera es la seguridad, los riesgos que existen al conectar todo. Y ese es uno de los principales puntos que tienen que ser resueltos antes de poder siquiera seguir avanzando. Esa seguridad y esa tranquilidad. Hoy todavía hay personas que inclusive no quieren hacer transacciones en Internet con tarjeta de crédito. Y voy a citar a mi papá, no está aquí para defenderse, pero no quiere. Sin embargo, cuando uno le regala, en este caso, y voy a citarlo nuevamente, es cuando uno le regala un Kindle para que lea y entiende que el proceso de compra tiene que ser con tarjeta de crédito, que ya no hay que ir, bueno, que listo, sí, pónmelo porque me gusta y estoy comprando los libros. Entonces, la seguridad. Y seguramente también, tiene que ver con esa protección y privacidad de la información. Porque en el momento en el que uno empieza a conectar su vida y empieza a poner más información allá, hay un posible riesgo de que esa información sea protegida y que exista la privacidad que se necesita. Y hacia abajo obviamente están todos los demás retos, ¿no? Costos de integración, costos de conectividad, los tiempos de desarrollo, y hacia abajo todo lo que tiene que ver con regulaciones y con temas. Y soluciones en el mercado, como les decía, hay varias ya puestas en el mercado colombiano. Gestión vehicular. Hay empresas que se dedican a gestión vehicular, ya hay para poder ver seguimiento a flotas, poder hacer cumplimiento de rutas, horarios de llegada, horarios de salida, y es algo que con el tiempo va a otorgar más información. Y seguramente para determinadas industrias esto es oro, saber que la ruta que yo salí, llegué, cumplió con lo que tenía que hacer en tiempo real. Agricultura es un tema de verdad que tiene mucha importancia, porque puede ayudar a inclusive
tener un tema de control de clima, tener un mejoramiento de la calidad de la producción. Hay un tema de reducción de costos y ese creo que es uno de los drivers principales para la implementación a nivel empresa de una solución de Internet de las cosas. ¿Cuál es el principal driver que quiero reducir y por qué? Retail. Toda la información que se pueda obtener a través de un retail. El año pasado Amazon puso su primera tienda física en Estados Unidos. La primera reacción por lo menos mía fue, a ver, Amazon es el primer retail en aplicación internet, no físico. ¿Por qué poner un retail físico? Pero cuando uno ve la experiencia que está detrás de todo eso, tú entras a la tienda con tu sesión de Amazon en tu dispositivo móvil, coges tu producto y al momento de coger tu producto te sales de la tienda. O sea, es un retail de autoservicio totalmente sin necesidad de un cajero, alguien que te esté cobrando. Simplemente tomas, se carga automáticamente a tu cuenta de Amazon y te fuiste. Porque todavía al final de cuentas no podemos desvincularnos totalmente de la interacción humana y mucho menos de esa parte. La compra en Amazon, la verdad es que en el tiempo ha evolucionado mucho y esa tienda como primera experiencia fue muy buena. Inclusive agregaron ellos un producto de entrega en domicilio cuando las personas no están. No recuerdo ahorita el nombre de la cámara, pero viene digamos que montado con todo el ecosistema de Amazon. En Estados Unidos compras tu cámara que viene con una cerradura para la puerta. Entonces los delivery que Amazon te tiene que hacer, te notifica cuando la persona de Amazon está llegando. Puede ser que tú estés en la oficina y no hay nadie que lo reserva. Desde tu dispositivo móvil está llegando la persona que te está repartiendo, abre la cerradura, la persona deja el paquete, tú ves en la cámara que la persona dejó el paquete y lo cierra y se va. Entonces toda esa información alrededor de un retail, que al final de cuentas Amazon es un retail, está cambiando la experiencia en la que compramos y obviamente conectando dispositivos, que es una cerradura, una cámara y una entrega de una compra que yo hice en internet. Y el tema de salud es también creo que una oportunidad muy grande que existe en el Internet de las cosas, y aquí se habla inclusive de operaciones remotas controladas por un especialista y una máquina del otro lado haciendo la cirugía que en este caso un especialista puede estar haciendo desde el otro lado, pero también habla de temas de monitoreo de pacientes, información, todos esos dispositivos conectados que pueden estar manteniendo siempre esa información en la nube o siempre informando al doctor o al médico dependiendo cuál sea la circunstancia médica. ¿Y cómo llegamos a tomar la decisión para tener en una empresa la implementación de Internet de las cosas? Que al final de cuentas toda esta información y toda esta historia llega para ver cómo tendríamos que como empresas tomar esa decisión o cuáles deberían ser los pasos que nosotros sugerimos que deberían de ser para la implementación de un proyecto de Internet de las cosas. Primero, hay que definir un proyecto. ¿Qué me refiero con definir un proyecto? ¿Cuál es esa necesidad a la que tenemos que enfocarnos? Si yo estoy dentro de una rama de agricultura, ¿qué quiero hacer más eficiente? Vamos a poner en riego, vamos a poner en monitoreo de clima, vamos a poner en entrega de fertilizantes, lo que sea. Segunda, ¿quiénes son las áreas que tienen que estar involucradas en este proceso? Regularmente en las compañías nos gusta, o por lo menos en algunas, involucrar a más áreas de las que son necesarias. Debemos de seleccionar perfectamente bien cuáles son esas áreas que están involucradas. La tercera es, ¿qué tecnología se va a utilizar? Como estamos hablando de Internet de las cosas y comentaba previamente, tecnologías hay muchas. ¿Cuál es la que se adecua a las necesidades del problema que quiero resolver? ¿Es un problema que es dentro de una bodega? ¿Es un problema que debe ser solucionado porque implica movilidad? ¿Es un problema que necesito que esté fuera de la ciudad, de ciudades desarrolladas y más bien en campo? Entonces aquí tiene que ver mucho cuál es la tecnología que se tiene que utilizar. Ajústate un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que vas a destinar para esto una vez que pasaste por el paso 1, 2 y 3? Ok, ya sé que quiero hacer este proyecto, ya sé que quiero involucrar estas áreas, ya sé que quiero esta tecnología. ¿Qué presupuesto está pensado para ese proyecto? Y ese presupuesto sale, en la mayoría de los casos, de ahorro en costos. Muchos de los casos implementados es por una reducción de costos. Si voy a hacer esto, ¿cuál va a ser la reducción en costos que voy a tener? Y ese es el presupuesto que puedo utilizar para poder implementar ese proyecto. Y por último,
La revisión de los datos, que se vuelva un proceso, que siempre se esté retroalimentando y que tengamos esa información siempre disponible. Me parece que este es el último slide. Los dejo con un último video. Gracias.